caso. Desde el principio, o ya en las últimas horas previo a esta elección, ya la propia fiscal general de la República Venezolana, Luisa Ortega Díaz, decía que la resolución de la ONU no era vinculante. La resolución de la ONU pues invitaba al gobierno venezolano a que liberara al gobierno, a Leopoldo López y al alcalde Ceballos. Ahora, precisamente ese es un proceso establecido por la ONU con el acuerdo de todos los estados. Así es. Bueno, lo que han dicho también, cabe destacar lo que han dicho diversos juristas que no representan al gobierno, que efectivamente una resolución, es decir, no sería efectivamente vinculante, ya sería en todo caso, bueno, el abogado de Leopoldo López que nos podría ampliar en el tema, pero la ha irrespetado completamente y no es la primera vez, Félix Guillermo. Hay que recordar el caso también de la jueza María Lourdes Afiuni, que estuvo detenida en su casa y también la ONU en su momento se pronunció. Así que, en mi criterio, porque el gobierno venezolano no haga caso a esta resolución, para mí es crónica de una muerte. Coinciden los dos temas en esta ocasión. Sí. Te pregunto, en la geopolítica actual, las condiciones que están, la popularidad de Maduro está en declive y también la visión, ¿no?, desde el exterior que tienen del gobierno de Venezuela. Parte de ese Consejo de Seguridad es el 1 de enero. ¿Qué significa en estos momentos con todos esos antecedentes que te mencionaba? Yo creo que sin duda representa un reto para ellos obtener este puesto con el propósito firme de lavarle la cara. Vamos a poner esto, 181 países votaron que sí, hubo un voto en contra, uno solo, y 11 abstenciones. 11 abstenciones. La política internacional venezolana, indudablemente, particularmente en casos como Latinoamérica, se ha movido de una manera muy efectiva. Han creado organismos paralelos como el ALBA o como, y han tomado el control de otros. Cuba estuvo sentada ahí en ese consejo. Exactamente, que sin duda le brindan al gobierno venezolano. Irónicamente en un consejo que vela por los derechos humanos. Y derechos humanos que se violan terriblemente en Cuba, terriblemente en Venezuela y que, bueno, dejan también en entredicho lo que es la efectividad de los gobiernos de estas instituciones, porque sus resoluciones no son tomadas en cuenta y los países que la desautorizan forman parte, pues nada más y nada menos que de puestos claves dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Como anécdota, ¿no?, para agregar un poco más, con más información, Venezuela, esa es la quinta vez que forma parte, lo hizo del 52 al 53, 77 a 78, 86 a 87, 92, 93. En el 2006 Chávez lo intentó, fue aquel famoso encontronazo, pero no lo consiguió. E irónicamente, ahora Maduro consigue lo que no pudo conseguir Chávez en vida. Y ahora lo consigue y con un panorama completamente desalentador, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido este año en Venezuela, las violaciones a los derechos humanos que han sido demandadas y de hecho la presencia del gobierno venezolano movilizó desde aquí, desde Estados Unidos, a muchos residentes quienes se quejaron allá en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, rechazando la posibilidad de que Venezuela formara parte de este puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y también reacciones también aquí, la congresista Ileana Ros-Lehtinen también en las últimas horas decía pues que era terrible para la política estadounidense que Venezuela lograra esta posición. Bueno, ya lo tiene, la celebración que tienen ellos de nuevamente obtener un puesto anhelado para ellos una victoria popular, porque así seguro pues la van a dar en. Hablando de victoria popular, vamos a ver qué fue lo que dijo Maduro. Dice que es una victoria de Hugo Chávez. Día en que el mundo le ha dado un apoyo a nuestra patria, a toda Venezuela. Es un respaldo realmente que rompe récord de votación y de apoyo mundial, rompe récord. Y debemos sentir en nuestro corazón la felicidad y la alegría de que Venezuela en el mundo es un país querido, es una patria admirada en el mundo entero. Lo hemos dicho 1000 veces. Nuestro comandante Hugo Chávez reposicionó a Venezuela como un país de dignidad. Esta es la victoria de Hugo Chávez Frías. Bueno, como yo estaba mencionando, ocupa el puesto de Argentina. El otro país latinoamericano que está sentado ahí en esos momentos es Chile. Y mencionaba anteriormente que Cuba, irónicamente, también lo estuvo en el pasado. Sí, ahora él celebra, bueno, una victoria del presidente Hugo Chávez, se le ve la cara de regocijo.
No consiguió, además lo que Chávez no pudo conseguir, y que lo intentó fuerte, con mucho cabildeo. Y sería interesante que entonces Venezuela, tomando en cuenta ese logro, pues permitiera que una comisión particularmente revisara, por ejemplo, los casos que se han cometido. Y hoy vimos, por ejemplo, el caso, por lo menos que estamos tocando acá, de Leopoldo López y el alcalde Ceballos, que se manifestaron tras las rejas, ¿no? Con un cartel pidiendo libertad y pidiendo que se cumpla esta resolución de la ONU. Sería para el gobierno venezolano un interesante reto si quisiera, o si realmente su propósito de defender los derechos humanos es firme, respetar esta resolución. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no es vinculante? Entonces es una resolución que firme Venezuela en el futuro, que apoye a Venezuela, sí tendría que ser vinculante para otra nación, y esta que acaban de... Ahora, dice el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU que esto no es una recomendación, que eso es una orden. Sí. Literalmente así lo ha dicho. Pero una orden irrespetada, y entonces ahora este país que lo irrespeta forma parte del Consejo de Seguridad. Ahora, Carlos, hacia este país se avecinan encontronazos, como se dice, de alquilar balcones entre Washington y Caracas. Sí. Bueno, Venezuela en las últimas horas, por ejemplo, hemos visto con el caso del asesinato de Robert Serra que han querido aprovechar este hecho para volver vamos a decir así, poner tensas las relaciones internacionales. En las últimas horas, ayer, pues el presidente Nicolás Maduro transmitió un video en una rueda de prensa donde decía que el paramilitarismo colombiano, junto a conexiones de Miami, Estados Unidos, habrían generado este tipo de masacres, con unos videos, algunos pues montados, y indudablemente hay una situación que se presenta ahora entre Washington y Caracas, tomando en cuenta no solo la posición de Venezuela dentro de la posición que asume en el Consejo de Seguridad, sino también con las críticas que se le ha hecho por la forma del manejo en el tema de derechos humanos. Vamos a darle las buenas noches desde Caracas, Venezuela. Me acompaña Roberto Marrero, abogado Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular. Abogado Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por el contacto, Dios te bendiga. Al contrario, igual para usted. Estaba aquí conversando con el periodista Orián Brito sobre los últimos acontecimientos, el tema de que Venezuela consigue ese puesto como miembro no permanente de la ONU por 2 años en sustitución de Argentina, pero a la vez desoye esa orden, y dicen que es una orden, literalmente así, de liberar a Leopoldo López y Daniel Ceballos. Desde el punto de vista legal, ¿qué puede agregar a esto? Bueno, yo estoy muy contento, de verdad, como parte del equipo de Leopoldo López, que Venezuela haya logrado ese espacio en la ONU. Primero porque son cosas que casi que de Dios, pues. Nunca nos imaginamos que algo que se negoció hace tiempo, porque esa negociación de ese puesto de la ONU de Venezuela, en el Consejo de Seguridad, no es algo de ayer. Esos son negociaciones internacionales que se dan con mucho tiempo, son pactos diplomáticos entre países. Venezuela ha usado su chequera petrolera muy bien en América Latina y quiere comprar a la OEA, pero qué increíble que esa chequera petrolera hoy en un puesto del Consejo de Seguridad de la ONU sea a favor por primera vez de los venezolanos, porque si ellos entran en esa silla, necesariamente tienen que aceptar la decisión de la OEA para liberar a Leopoldo López y a Daniel Ceballos. Es decir, que lo que ellos pensaron que se la estaban comiendo y el gobierno de Venezuela quizás pensó que era una gran jugada política, hoy es para ellos una papa caliente, porque se debaten entre aceptar esa silla, que ya la aceptaron y ya están celebrando como muy platillos, algo que no tuvo mayor, eso es algo de un acuerdo diplomático que es normal, Venezuela ya ha estado en ese puesto, o tienen que aceptar la decisión, porque es imposible reconocer a la ONU al nivel de estar en el Consejo de Seguridad y no aceptar algo tan importante como una resolución de la Comisión de Detenciones Arbitrarias que dice que Leopoldo López y Daniel Ceballos deben ser liberados de inmediato. Así que para nosotros como el equipo de defensa es una muy buena noticia que se ha dado esa circunstancia, es una feliz coincidencia para nosotros. Ahí tenemos en pantalla en estos momentos, Marrero, la imagen de Leopoldo López pidiendo libertad. El alto comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos se va a reunir mañana con Lilian Tintori, esposa de López. ¿De qué se va a hablar? ¿Qué puede salir de esa reunión? Bueno, imagínate, esa reunión sin duda se va a hablar de libertad, se va a hablar de derechos humanos y se va a hablar de cómo Venezuela va a tener que asumir una posición distinta a la que han asumido algunos voceros, pero sabemos que la juez que tiene el caso de Leopoldo López en este momento tiene una gran presión sobre sus hombros. Ayer que tuvo que haber decidido, no decidió. Hoy tampoco hubo despacho en el tribunal. Los tribunales cuando no despachan es decir que no atienden al público, no hacen funciones administrativas, no hacen funciones de tribunal, no tienen por qué decidir. O sea que está ganando tiempo. Pero por más tiempo que gane, tiene que tomar una decisión y es muy complicado.
o liberan a Leopoldo y a Daniel Ceballos, o asumen una condición muy difícil ante la comunidad internacional, que es ser parte de la ONU y no tomar esa decisión. Y mañana estoy seguro que el comisionado con el que se va a reunir Lilian va a tener una opinión importante al respecto, y es un gran peso. Nosotros estamos agradecidos de esa reunión y sabemos que de ahí va a salir un gran apoyo para la situación de los derechos humanos que han sido violados de Leopoldo López y Daniel Ceballos. Gracias, Marrero, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Roberto Marrero, abogado de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular. También gracias a Orián Brito. Sería interesante ver también si la fiscal general de la República, que ha dicho en las últimas horas que esa resolución no recularía o cambiaría su posición. Vamos a ver. Gracias. Vamos a la pausa. Al regreso se incrementan los temores tras el ingreso de otro paciente con los síntomas del ébola aquí en Estados Unidos. Tenemos los detalles. Quédese con nosotros.